tienen que dialogar entre quiénes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y armar un verdadero cronograma, y que las decisiones de ese cronograma no estén sometidas a la piedra, al palo y a la carretera cerrada. Eso es lo importante. O sea, pongámonos de acuerdo en un cronograma político viable. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días también. Aquí estamos. Gracias por la invitación. Por lo general te levantamos muy temprano para hacer tu columna de opinión respecto a cómo está el país en el ámbito económico, pero tú también eres una persona que tiene amplia experiencia en el contexto político. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, mira, yo veo que lo acabas de decir tú, la necesidad del diálogo. Totalmente convencido de la necesidad del diálogo. El gran problema es que cuando tienes de un lado estalinistas del siglo XXI y fascistas del siglo XXI, sentarlos a conversar es bien difícil, ¿no es cierto? Normalmente los estalinistas y los fascistas lo único que han hecho a lo largo de la historia es agarrarse a balazos, a cañonazos o a tancazos. Y está ocurriendo, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y sigue ocurriendo. Y entonces, claro, los que no somos ni fachos ni estalinistas, tenemos que luchar por generar lo que acabas de decir, el diálogo, el consenso, la conversación, el tratar de escuchar a ver cuál es la posición del otro, ver cómo podemos acercarnos en esas posiciones. Ahora, yo sí creo que en el Perú los estalinistas del siglo XXI y los fachos del siglo XXI son dos minorías, significativamente minorías, que son los que más bulla hacen, que tiran piedras, que queman llantas, que bloquean carreteras, etcétera. Pero la mayor parte de los ciudadanos de mi país somos gente, intencionadamente propensas al diálogo, a la conversación, al debate. Estamos siendo, avasallados por las piedras, sí, pero son una minoría y eso hay que subrayarlo. Sobre eso, sí hay una exigencia, ¿no es cierto? Que la ley se imponga. Y a eso tenemos que apuntar también. Por eso yo digo, o sea, aquí hay que empezar a diferenciar las cosas. Una cosa es el debate de las ideas y otra cosa es ser permisible con la delincuencia, con el vandalismo, con los filoterroristas que sí están presentes de alguna u otra manera en este tipo de manifestaciones y tienen obviamente un objetivo que es subvertir el orden democrático y generar que exista este contexto de caos. Jesús, hace 30 años se derrotó a los extremistas de izquierda, a los estalinistas, se les derrotó militarmente. Han trabajado 30 años por la vía política y con el triunfo de Castillo pensaron que lo lograban. Lograron el triunfo electoral, pero no lograron el poder. Y entonces lo que les ha faltado era esto. Por eso el intento de golpe y por eso toda la estrategia desde el primer día que llegaron ahí en Ayacucho jurando la constitución que querían tumbarse, ¿no? Ahora sí estamos ya en extenso con Guido Penano, que tiene obviamente una reflexión política que nos la estaba comentando y también una reflexión económica. Pero antes de eso, Guido, la Presidencia de la República ha colocado 2 tweets a esta hora de la mañana donde dice lo siguiente: lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales donde las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente las nuevas autoridades. Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima de los intereses del Perú. Nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social. Bueno, lo que está diciendo la presidencia, es que ya no es un tema de ellos, sino del Congreso de la República. Esto ha quedado completamente estancado. Estamos sin ningún tipo de solución. Se han tirado abajo lo que iban a votar en las próximas semanas. De acuerdo, pero fíjate tú, evidentemente este tuit que acabas de leer responde a una posición política muy clara, ¿no? A mí que me registren, ¿no? Yo soy su hermano y no sé nada. Esa es la actitud de este mensaje de la Presidencia de la República. Claro, tú decías, hay que dialogar. Sí, pues, hay que dialogar. Y tienen que dialogar entre quiénes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y armar un verdadero cronograma y que las decisiones de ese cronograma no estén sometidas a la piedra, al palo y a la carretera cerrada. Eso es lo importante. O sea, pongámonos de acuerdo en un cronograma político viable. ¿Para ti qué es viable? Para mí, ¿qué es viable? Yo creo que antes de la mitad del 2024 no tenemos ninguna capacidad para hacer un
sistema, un proceso electoral válido, equitativo, democrático. ¿Por qué? Porque si a mí me obligas a votar mañana, votaré en blanco nuevamente, pues. Claro, en el sentido de que me lo comentabas en el corte, no hay opciones. Exacto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir la cancha política. Sí, esta semana, a propósito de esto que pasó en el Congreso, ¿no? Recula Fuerza Popular y vuelve a su posición inicial de adelanto elecciones para el 2023. Esto todavía Eso es un esto se va a juego. volver a ver Eso es un juego. el día O sea, lunes. la gente pide 23, ya ofrezcamos 23. Y ese juego, ¿cuál es el fondo, no? El fondo es seguir teniendo vigencia con el grupo que me puede dar 12, 13, 15% de votos cuando sean esas elecciones. Aquí no hay una decisión de país, ¿me entiendes? Aquí es, sentémonos, lo que tú decías hace un momento, sentémonos y hagamos un cronograma entre las partes, entre todos. Sin condicionamientos. Sin condicionamiento. Porque, claro, el contexto te lleva a que discutas lo más rápido posible. O sea, hacer esto que se llama realpolitik, ¿no? Que es lo más pragmático posible ante un contexto de crisis social y económica. Exacto. Inclusive, mira tú qué interesante, porque hay gente que me dice, pero han cambiado como 6 ministros desde que se inauguró la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte. Bueno, es que ese gabinete también debería ser un gabinete consensuado, ¿o no? Desde ahí tendríamos que haber arrancado. Ahora, cuando invitó a una serie de personas de una línea política, a la semana salieron corriendo todos. Acuérdate, porque tuvieron miedo de ejercer lo que tú acabas de decir, ley y orden. También eso es importante. Que es para finalmente los que los convocan, ¿no? Exacto, exacto. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa a partir del lunes, ¿no? Porque tienen que encontrar algún tipo de respuesta. No sé si será el 23 o el 24. Lo concreto es que se tiene que hacer algo. No puedes dejar al país tampoco en el limbo, ¿no? Pero es que tampoco lo puedes llevar al mayor limbo. Porque si tú me dices, adelantemos las elecciones al 23, yo te digo, para mí eso es más limbo. Porque es obligar a la gente, y esa es la jugada de muchos, adelantemos elecciones para que no entre nadie más. Exitosa. ¿No? Y para que podamos seguir nosotros repartiéndonos la torta que hay ahorita. Yo te digo, mañana hubieran elecciones, ¿tendrías un Congreso mejor que el de ahora? No, por supuesto que no. Entonces, pues, eso es la verdad. ¿Tendrías un presidente mejor que el de ahora? Tampoco. Claro, pero a lo que voy yo es que tendrías que tener una respuesta ya para aquellos que están demandando, obviamente, algún tipo de salida, ¿no? Y la salida es una sola. Sentémonos los principales grupos políticos y tomemos una decisión honesta, transparente. Eso no se da. ¿Sabes por qué? Tú estabas proponiendo eso. No, yo lo propongo. Sí, yo pero también. Eso también se da con líderes. Pues, y en este momento los líderes no están. Es que tenemos una orfandad gigantesca, ¿no? Políticamente hablando. Por eso te digo, no veo que sea factible. En otros tiempos, yo recuerdo perfectamente haber visto a líderes políticos sentarse a dialogar y conversar para solucionar crisis políticas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el señor Ramiro Prialé del APRA. Yo no tengo ninguna vinculación con el APRA. Admiro a muchos líderes apristas. Y Ramiro Prialé decía, conversar no era pactar. Y era una de las personas que mejor promovía el diálogo político con el PPC, con Jorge del Prado del Partido Comunista. Él hablaba con todo el mundo. Nos faltan varios Prialés. Sí, claro. Fíjate que la última vez, para no irnos tan lejos, donde se llegó a un consenso, donde todo el mundo estuvo de acuerdo, fue en lo que hizo el Estado peruano al ir a La Haya, ¿no es cierto?, para definir los límites marítimos con Chile. Ahí tenías a todas las fuerzas políticas básicamente en un mismo objetivo. Tenías a todos los líderes políticos, partidos políticos, justamente con un solo mensaje, ¿no? Tenías a Ana García, tenías a Ollantumala, tenías a Alejandro Toledo y tenías a todos los presidentes de ese momento. Claro. Ya, antes de que se les descubriera, obviamente, todos los presidentes Sí, por de supuesto. pero al menos tenían cierto nivel o capacidad de discusión para tratar este tipo de temas bajo el concepto de unidad. Hoy no lo tienes. En otras épocas, expresidentes tenían esa función. El problema es que ahora nuestros expresidentes... No tenemos expresidentes, pues no están... Habría que ir a la cárcel a hablar con ellos, ¿no? Bueno, tienes a dos ahí, tienes a Ana García, que se suicidó, tienes a Ollantumala en un proceso de investigación judicial por el tema Odebrecht, tienes a Alejandro Toledo por lo mismo, en proceso de extradición. O sea, fíjate en qué estamos. Por eso te digo, decir que la crisis es actual, no, tampoco. Echarle la culpa a la señora Boluarte, tampoco. ¿No? Yo creo que la señora Boluarte, de alguna manera, es tan atacada, tan criticada y tan pedida a su cabeza, porque creyeron que formaba parte del núcleo duro
de Castillo y resulta que no. Fíjate que eso es importante. Ayer yo noté esta contradicción del Ejecutivo respecto a lo que significa la línea de un gobierno, ¿no? Porque claro, cuando tú eres parte de un gobierno, asumes una dirección y no puede haber contradicción. O sea, tú no puedes ir en contra de quienes son tus primos interpares, ¿no? En este caso, el presidente del Consejo de Ministros es casi como el presidente de la República, porque finalmente termina firmando actas y tiene responsabilidad política. Es el responsable número uno. Claro, entonces yo veía antes de ayer, a Alberto Tarola hablar sobre el adelanto de elecciones y él postulaba que la línea era al 2024, para garantizar elecciones transparentes y me parece coherentes. Razonable en medio de todo. Entonces, ayer en la mañana le preguntábamos a Dina Boluarte en una conferencia de prensa como medio de comunicación si había existido, obviamente, por parte de su gobierno una propuesta o la creación de un proyecto de ley para adelanto de elecciones para el 2023, cosa que había negado Alberto Tarola cuando va al Congreso esta semana. Y ella dice, sí lo hemos visto con el ministro de Justicia, con el propio Alberto Tarola, y yo estoy de acuerdo en que eso se pueda dar. Entonces te das cuenta que hay como que una especie de sacada de piso para... No, esto se llaman inconsistencias. Por supuesto, pero eso no lo tendrías que tener tú como gobierno, digo, ¿no? Es que para eso tendría que haber gobierno articulado por un partido. El gobierno de la señora Dina Boluarte es un gobierno de personas. Y eso, pero y a ver, es... pero es que no tendría por qué ser gobierno de personas. Es que tendría que tener una institución coherente. ¿A quién debería llamar ella? ¿A quién debería llamar ella? ¿A Perú Libre? Sí, pero Perú Libre. De donde la votaron. Y fíjate, porque ella la votaron de Perú Libre. Ella es de izquierda, ¿no? Entra con Perú Libre. Claro. Y después Perú Libre la vota. Cerrón la vota, ¿no? Y claro, pero ayer también la vi ya muy enfática respecto a lo que le toca en cuanto a su rol, ¿no es cierto? Porque ahora tiene una crítica directa para la izquierda, a la que decía que tampoco podría, no tendría por qué condicionar los votos. O sea, ha cambiado completamente, ¿no? Bueno, yo tengo la sensación, lo único que te puedo decir es sensaciones o percepciones. Yo tengo la percepción de que ella en los primeros 7 meses de Castillo fue descubriendo, ¿no? Primero, que estaba embarcada en un proyecto político del cual parece ser no tenía una idea muy clara. Yo creo que... yo creo que sí. O sea, yo creo que el plan de poco gobierno... a poco ya se fue desmarcando cuando ya veía que la cosa se estaba poniendo color de hormiga, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ¿por dónde iba que no la haya ruta? sabido qué estaba pasando... Pero daba la impresión de que ella se estaba tratando de ya poco a poco de alejar. O la estaban alejando, que es lo... ¿Qué es lo que ella señala, no? Que es lo que ella señala. Y se ve porque la votaron del partido, ¿no? Sí. Bastantes meses antes. Vamos a dejar por un momento el tema político y lo que significó Pedro Castillo, que ha sido nefasto para la historia del país, porque eso finalmente hace su gobierno. Esta semana el ministro de Economía también estuvo aquí en Exitosa y calculaba las pérdidas económicas en 2.150 millones de soles, pero también dio un dato bastante interesante, ¿no? Que varias regiones del Perú, sobre todo las del sur, no habían ejecutado absolutamente nada del presupuesto público, que tenían 0%, o sea, estaba Cusco, Puno, eso es inverosímil. ¿No? Madre de Dios, o sea, ¿en qué estamos? En la parte económica. Estamos en un nivel de incapacidad. Es más, mucha gente me dice, Guido, pero este ha sido un gobierno de incapaces. Yo no estoy tan seguro de eso. Mira, Ica, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Ica, económicamente, es uno de los departamentos más ricos gracias a la agroexportación. Pero ¿tú has ido al barrio chino? Yo sí. Lo conozco, lo he recorrido, lo he visto. Ese es el foco de pobreza, el foco de pobreza extrema que tiene Ica como departamento, como región. ¿Dónde está toda la convulsión? Ahí. ¿Por qué está la convulsión ahí? Porque ahí está concentrada la pobreza y mezclada con la pobreza la delincuencia. Y entonces... mis viejos amigos marxistas siempre decían hay que exacerbar las contradicciones, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces, porque tú dices, no puede ser que sean tan ineptos, no puede ser que hayan tenido esa barbaridad de tener dinero que puede ser utilizado para escuelas, para clínicas, para ayudar a programas tipo, digamos, Club de Madres, comedores populares en medio de la crisis. Han tenido la plata guardada. ¿Se puede ser tan miserable? Sí. Sí. O sea, discúlpame, pero sí. Ha tenido un miserable como presidente. Sí, pues, es increíble. No solamente de vivir, sino además de mentirle a la población respecto a sus principales necesidades. Mintió a los agricultores.
pero dejemos a Castillo. Sí, dejémoslo ¿Cómo de ves costado. el aspecto económico? Porque ese dinero no se va a volver a recuperar. Estamos terminando el primer mes del año Sí. y por lo general se calcula siempre el primer trimestre. O sea, ¿cómo es que podríamos superar esta situación? Mira, evidentemente me estás pidiendo que saque el tema político y yo estoy de acuerdo contigo. Dejémoslo del costado. Pero para analizar la coyuntura económica en este momento, mira, lo decía el otro día en una de las intervenciones que tengo en las mañanas con Exitosa. ustedes. La economía internacional se está recuperando, Ujú. a pesar de la guerra de Ucrania, que nos hizo daño a todos, al mundo, con los precios del petróleo, el gas, el trigo, etc. Alimentos están bajando de precio y el mundo encontró cómo abastecerse, ¿correcto? 2, importantísimo, Xi Jinping escuchó el clamor popular en China y eliminó el sistema COVID-0. La economía china está recuperándose a toda velocidad este 2023. Que pensábamos que iba a ser muy recesivo. No, cambió el esquema. ¿Qué ha hecho eso? Ha hecho que el precio del cobre, Jesús, está en $4.20 la libra. Eso es una maravilla. El oro está en 1950. La onza Troy. La plata camino a 30 este año. Entonces tú dices, oye, ¿eso al Perú lo beneficia? Por De una supuesto. manera extraordinaria. Eso lo dice constantemente Nicolás de manera muy enfática durante sus columnas todos los días, ¿no? Somos un país que tiene oportunidades valiosas. Por todos Ahora, lados. nuestra economía es extractiva, eso habría que decirlo. Nosotros Sí. no somos productivos al 100%, pero somos Pero extractivos. eso es Entonces, decisión política. el mundo depende Es una realmente de lo que decisión nosotros le damos. nosotros, Claro. como materias primas. Pero ya ahí saltamos de materia prima a valor agregado, decisión política. Mira, yo tengo gente que necesita plomo. Mira, plomo para hacer productos con valor agregado aquí en el Perú. ¿Y sabes qué no consigue? ¿Y sabes por qué? Porque todo el mineral de plomo ya está vendido y se exporta. Y pasa lo mismo con los demás. Somos segundo productor de cobre, segundo productor de plata, tercer productor de plomo, primer productor de zinc y no producimos metal. Bueno, pero eso es una decisión política, por amor de Dios. Y te la Como cambio, en todo, ¿no? te la cambio en 3 minutos. Te digo, señores, Exitosa. 42% de impuesto a la renta sin valor agregado. 20% de impuesto a la renta con valor agregado. ¿Tú te imaginas cómo se empieza a generar valor agregado en el Perú? Con esa modificación solo tributaria, ¿pasó con la agroexportación o no? Porque me van a decir, no, pero eso no pasa. Un momentito, en la agroexportación bajamos de 30 a 15 y subimos de 700 millones a 10.000 millones en exportación. Producción, primer exportador mundial de arándanos, segundo exportador mundial de paltas. Oye, parece que la política fiscal debería funcionar. Ajá. Claro, o sea, lo que tú dices es cierto. O sea, tenemos un país bastante dinámico en ese aspecto, lo que ha permitido un crecimiento. Ahora, Claro. se queja que el crecimiento no ha generado las mismas condiciones de vida. Ahí está la barbaridad. ¿no? Y por eso justamente están reclamando, ¿no?, el cambio de Es constitución. que ser ministro de Economía del Perú en época de buenos precios internacionales, te vas al jacuzzi, ¿no? Y qué bacán. Alguien me decía- y que te aplaudan. Alguien colocaba en las redes sociales, en el Twitter sobre todo, me decía, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que en todo este desmadre, en todo este caos que estamos viviendo, el sol, por ejemplo, siga fuerte y el dólar continúe bajando? O sea, Bueno, el dólar continúa bajando por un tema internacional, ¿no? No es por nuestro tema específico, pero en nuestro mercado el dólar debería estar en 3.70. Y lo vengo estuviéramos diciendo en una situación mejor. a la que políticamente estamos. hablando. Claro. Sin los miedos de la gente que corre a comprar dólares cada vez que estalla, ¿no?, una carretera por aquí Y o con por allá. posibilidades de inversión, porque claro, lo primero que ha pasado cuando se estalla la supuesto, crisis por esta supuesto. política es que las inversiones, ¿no es cierto?, se trunquen. Jesús, el Perú tiene reservas internacionales como nunca en su historia. 74.000 millones de dólares tenemos en reservas internacionales. Nos guste o no nos guste. Eso hace que el dólar esté donde tú dices. Exitosa. Y yo te digo, debería estar inclusive menos. Pero ya, ok, estamos con proyecciones positivas, según tu Digo, análisis. En el Pero- entorno pero- internacional, En el ¿no? entorno internacional. Entonces, eso nos está permitiendo todavía tener Sobrevivir, cierto manejo, claro. ¿no es cierto?, a pesar de A la pesar situación. del caos que tú Pero señalas. ¿cómo quedan, ya volviendo al plano interno, ¿no es cierto?
sectores que sí se han visto golpeados, Turismo, pues. por ejemplo, a eso iba, ¿no? El más golpeado. Turismo. Y transporte, los dos. Puno. Turismo y transporte es lo más golpeado. ¿Cómo quedan ellos? No, destrozados. Por eso lo decíamos el otro día en el programa. Aquí es obligatorio que el Estado salga con un programa de rescate, así como en la época del COVID se hicieron rescates especiales, acá se tiene que hacer un rescate especial para esos dos sectores, por ejemplo, para turismo y todo lo vinculado a turismo, ¿no? Y transporte. Escuchaba a los representantes de diferentes cámaras de turismo decir que lo que estaban buscando ellos era, por ejemplo, que el gobierno suspendiera el cobro de impuestos, ¿no? Que tuviera algún tipo de plan de reactivación, que creo que eso apuntaba al gobierno con este proyecto Sí, Punche Perú, que no. Claro, pero hay que ir más allá. Hay que dar no solamente, o sea, si tú estás enfermo y necesitas una transfusión de sangre, hay que hacerla. Pero te tengo que curar, te tengo que dar alimento, te tengo que mejorar, y eso es inversión. Y entonces tengo que hacerte un programa de apoyo a nuevas inversiones. Cusco pierde casi 5 millones. No, toda la plata del mundo. No, Sí, pero- diarios a causa de Solo, ¿y la Candelaria? los que- ¿Va a haber Candelaria en Puno? No, ya no, lo suspendieron. ¿Me entiendes? Sí, o sea. Y Candelaria era el mes más importante para la actividad turística de Puno, pero kilómetros de Sí, más a ver, importante. habría que decirle al público, ¿no es cierto?, que estas actividades turísticas, estas fiestas, generan mucho dinamismo económico. Desde el más pequeño hasta el más grande termina Son ganando, pues una cadena, ¿no? locomotoras. Son locomotoras de ingresos. Ahora, el turismo es una pieza fundamental para estas regiones, ¿no? Pero también lo son las pequeñas y medianas empresas que se han venido constituyendo y que han Claro. venido generando empleo. Entonces, esta Claro. semana también analizábamos el tema y teníamos representantes de las cajas que se han visto afectadas por la quema de local y una serie de cosas más. Pero ellos estaban preocupados porque, claro, justamente a eso voy. Morosidad. Estaban muy preocupados porque decían, la tasa de morosidad se ha disparado. Pero lógico. Los pequeños y medianos empresarios están a punto de perder su calificación, que es lo más complejo, Claro. lo más complicado para ellos. Porque claro, si tú no puedes pagar, pierdes tu capacidad de endeudamiento, y pierdes tu capacidad crediticia y eso te hace inelegible para lo que tú puedas querer más adelante, ¿no es cierto? Para reaccionar cuando se arregle la parte política. Claro, ahora, claro, no, es que, la economía también es tiempo, pues. Y si Claro. tú no lo solucionas Claro. lo más rápido posible, Por eso se necesitan medidas concretas. pierdes tu capacidad primero de endeudamiento, tu capacidad de gasto, tu capacidad de pago, vas a una quiebra Se y rompe la cadena. esa quiebra genera, por ejemplo, despidos. Entonces, vayamos a analizar las cosas en su real dimensión, porque las protestas, claro, son válidas, pero ¿cuánto tiempo puede demorar una protesta? Yo no sé si todas las No. propuestas son válidas, ¿eh? Si todas las protestas son válidas, ¿eh? Ojo. Yo creo que aquí hay un contenido político extremista tremendo en Sí, las protestas. estamos de acuerdo en ese sentido, pero a lo que voy es, pongamos las cosas en el real sentido, ¿no? O sea, parece que la gente no lo percibe, pero lo que estamos viviendo, en el corto plazo es un clima de violencia, un clima de crisis política, pero a largo plazo la cosa también está bastante difícil como para poder recuperarnos en ese sentido, ¿no? Por eso yo... ¿Cuántos puestos de trabajo están en estos momentos, según tu cálculo, comprometidos? Mira, solo en turismo hay 30.000 puestos de trabajo entre Arequipa, Cusco y Puno, 30.000 directos que se están por perder inmediatamente, ya, en este momento. Exitosa. Y eso tienes que multiplicarlo por 5 para ver todas las actividades colaterales vinculadas. Y entonces ya estamos llegando a 150.000 puestos de trabajo. Eso es impresionante efecto negativo sobre una región como esa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo decíamos en el programa hace unos días, aquí se requiere que puntualmente se establezcan oficinas de desarrollo regional directamente para los 5 departamentos más pobres de mi país. En los 70s, imagínate lo que te estoy hablando, en los 70s hubo el famoso terremoto de Ancash, ¿correcto? Que afectó muchísimo. Yo era estudiante de tercer año en la universidad y nos fuimos llevando en camiones, llevando productos allá. ¿Cómo reaccionó el gobierno de esa época? Creó una oficina especial para fomentar la reconstrucción. Una oficina te daba un apoyo mucho más directo, Por seguramente supuesto. los trámites Programas especiales de inversión pública, programas especiales de inversión privada y fomento a la inversión privada, programas especiales de vivienda, programas especiales de saneamiento. O sea, programas especiales. Eso que debió haberse hecho por el terremoto Bueno, del eso Piura tendría que hacerse o el Niño, la ya cuando reconstrucción.
Digo, Pero si un plata clima sobra. mucho más estable, ¿no? Pero plata sobra. Tú lo acabas de decir al inicio de este programa. Lo que normalmente siempre ha faltado en mi país para hacer esas cosas era dinero. Bueno, ahora resulta que sobra dinero. Del año pasado han sobrado 18.000 millones. Ahí están, 18.000 millones. ¿Tú te imaginas solo con lo que se ha gastado, prioridad política, en lo que se ha gastado en Talara, en la refinería? 7.000 millones por ahora y nos vamos a 10.000. Ojo, que queda Por apuntado. cierto, Te lo digo acá. ¿Tú sabes esos 10.000 millones en Puno el efecto que hubieran tenido? Sí, por supuesto. ¿Tú te imaginas? Sí. Un programa de desarrollo de Puno con 10.000 Exitosa. millones de fondo de inversión. Sí. Dios mío. Claro, bueno, ahora tiene cero Por cero Dios. de inversión pública, cero, o sea, no hay forma de... ¿Te das cuenta? El tiempo es bastante tirano, Ido, son 9:55 de la mañana. Yo te agradezco que estés por aquí. Un placer. Y que desarrolles tus ideas con mucho mayor amplitud, porque creo que es importante escucharte. No sé qué vaya a pasar en las próximas semanas. La próxima semana el Congreso nuevamente vuelve a debatir el tema del adelanto de elecciones. Yo espero de que se retome el orden, porque creo que estas regiones ya no resisten más. O sea, el hecho de tener 3 o 4 regiones completamente impactadas es lamentable. Y yo sostengo que la gente habría que decirle con mucho más claridad las cosas, ¿no? Yo te puedo decir una cosa más. Una protesta Un con tanto detallito. tiempo de duración va a generar una serie de problemas de esa índole, ¿no? Hace un momento dijiste que cuando el tema de la frontera marítima con Chile nos unió. Bueno, yo creo que estas agresiones de Petro, de Boric, de la señora Xiomara Castro, Honduras. de Honduras, ¿no es cierto? Todas esas agresiones yo creo que también deberían fomentar una unión de los peruanos y decirle, oigan, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen metiéndose en mi país ustedes? ¿Quién los ha invitado? ¿Quién invitó al señor Petro a hablar las barbaridades que está hablando? Por ejemplo, A López Obrador, a López Obrador. que es el más cínico de todos, ¿no? Porque además le abrió las puertas desde hace rato a la fuga de Castillo. Hay quien dice que esta situación está aislando al Perú. ¿Eso es correcto? Yo creo que no, yo creo Porque que... claro, estamos advirtiendo respuestas políticas, pero por ejemplo en el caso de Chile siempre se habló de las dos vías, ¿no? O las dos cuerdas. Una cosa es el ámbito político y otra cosa es el lado económico. Y en Por Chile, por supuesto. ejemplo, tú sabes, obviamente los capitales que se mueven a nivel comercial, ¿no? No, Las además... principales inversiones de Chile están aquí. Además, los chilenos están aterrados con Boric y sus políticas y se están viniendo para acá a invertir, igual que los colombianos. Supe que por primera vez en mucho tiempo Chile tiene inversiones muy importantes aquí. Por ejemplo, supe que Ripley había enviado a uno de sus principales ejecutivos a desarrollar actividades aquí. Y bueno, se ha encontrado con todo esto aquí y se lo han tenido que devolver. No, pero yo creo que No. el tema no es que nosotros debemos pensar en los que vienen de afuera a ayudarnos. Yo creo que en el Perú hay capacidad y recursos más que suficientes para que nosotros mismos echemos a andar nuestro país como debe ser. De eso estoy absolutamente Recursos convencido. tenemos. Yo cada vez que he tenido la posibilidad, por ejemplo, de viajar a la selva y decía, ¿qué cantidad de recursos tenemos? Lo que no tenemos es, por ejemplo, una planta para procesar esos recursos, ¿no? La piña, no sé, las manzanas, el cacao, todo lo que tienes ahí para no solamente extraer, sino para producir, para transformar y para exportar y tener productos de calidad. Necesitamos más promoviendo. Hemos perdido eso que se buscó en algún momento, que era construir la marca Perú, ¿no? No, y construir una base, yo creo que todos los países desarrollados, fíjate, todos los países desarrollados han logrado su desarrollo gracias a una alianza importantísima. La alianza entre el Estado y los empresarios. Y no me refiero a los grandes empresarios, no. Estado y empresarios. ¿Tú has visto, por ejemplo, cómo los embajadores de los países ricos defienden a las empresas de los países ricos? Por supuesto. ¿Alguna vez has escuchado a un embajador peruano defendiendo a una empresa peruana? No. Ya, ahí está la respuesta. Tengo segundos. Se supone que estábamos camino a ser un país desarrollado y ser parte de la OCDE. Eso, ¿cómo queda? No. Solo tengo un par de segundos. No, eso me parece uno de los grandes cuentos que se han vendido Esta en mi semana, país. esta La semana OSD. recibí un comunicado de la MEF diciendo de que se ha perdido un estudio especial por el tema de la OCDE y esa tontería ya fue hace rato. Este país primero se tiene que arreglar. Dediquémonos a generar empleo justo, equitativo, Eso es lo que yo decía. valioso, con valor agregado, y después pensemos en una cosa así. Yo decía,
¿Qué vamos a hacer ahora si nos estamos enfrentando entre nosotros? No tenemos estabilidad política, jurídica. O sea, tenemos que primero solucionar eso para luego pensar en ser países del primer mundo. O sea, nos falta mucho para eso. Sobre todo nos falta cultura Como un ciudadana. sueño me parece importante, como Pero una no meta ahora, me ¿no? parece importante. Pero no ahora. Gracias, Guido. Un placer, como siempre.